Bueno, este es el tema que hoy nos toca presentar en la reunión, es de queratoplastía endotelial. No es un caso clínico, sino que son revisión de literatura. Seleccionamos como 3 papers principales, y la idea es darlo a conocer y actualizar los conocimientos en torno a este tema. Y eso es lo que acaban de mandar hoy día en la mañana, así que todos invitados hoy día, todos los que se quieran conectar a la reunión que vamos a presentar hoy con Osvaldo en la Sociedad Chilena de Córnea, Catarata y Refractiva, que es hoy en la noche. Entonces, como introducción, yo sé que están los residentes primer año también, entonces vamos a ir desde menos a más. Recuerda que la queratoplastía como tal es el trasplante alogénico más frecuente a nivel mundial, aprox son casi 200.000 al año. Recordar que dentro de las capas de la córnea el endotelio juega un rol fundamental en mantener, ¿cierto?, la hidratación, la transparencia, y eso se logra mediante estas uniones tight junction y estas bombas de sodio-potasio ATPasa. Y para mantener la función endotelial, en general un adulto promedio son 2.500 a 3.000, esto a muy grosso modo. Hay una reducción, una pérdida fisiológica de las células endoteliales de aproximadamente 0,6% por año. Eso es lo normal. Y en general el límite es bien amplio, no hay un número mágico, pero en general menos de 800, 600 y abajo 500, la amenaza de una descompensación corneal es inminente. Acá hay algunas imágenes de microscopía especular en un endotelio sano que ustedes ven aquí a la izquierda. Al medio se ven estas células mucho más grandes, ¿cierto? Con este polimegatismo marcado. Y ya en la imagen más de la derecha ven estrictamente estas gutas o zonas faltantes, que eso es lo que se ve como más oscuro en la imagen, donde hay pérdida franca de células endoteliales. Y bueno, en la imagen de superior se observa cómo ha ido evolucionando el trasplante endotelial, ¿cierto? Recordar que en principio todos estos fallos endoteliales iban a trasplante penetrante, con la consiguiente mayor morbilidad asociada. Eh, Comienza con Meles el DISEC en el 2002 y probablemente fue el salto más grande. Y posteriormente la técnica se empieza a pulir, ¿cierto? Después este DISEC pasa a ser con corte automatizado, microquerátomo, lo que es el DISAEC, que es lo que hacemos hasta ahora. Y luego Meles 2006 hay otro gran salto en que introduce el DIMEC con otra técnica, pero es DIMEC finalmente. Eh, y luego aparece la respuesta, ¿cierto?, de los defensores del DISEC, haciendo un ultra thin DISEC, es decir, una lamela mucho más delgada. Vamos a ver los detalles más adelante. ¿Cómo ha evolucionado el tema de la endoplastía, o sea, de la queratoplastía endotelial? Ustedes ven en el gráfico cómo en lo que se ve de color, digamos, celeste en la línea más superior, es cómo ha ido el DISEC a lo largo del tiempo. En Estados Unidos ha ido bajando, ¿cierto? Y cómo el DIME, que es la línea verde, ha ido subiendo porcentualmente. En un principio, si ustedes se fijan, en términos de porcentajes, el DIME en 2015 era aproximadamente un 10%. Actualmente se acerca al 30% y comparte cerca del 30 y algo por ciento con los DISEC. O sea, en realidad ha habido un aumento exponencial de DIMEC, probablemente por la mejora en la técnica, entrenamiento de los cirujanos, y por los buenos resultados que eso significa. Por supuesto que si hay fallas, o sea, hay centros en los que aún se hace, digamos, queratoplastía penetrante. O en lo posible, nosotros, nuestra mentalidad, nuestra filosofía ha sido siempre privilegiar el endotelial siempre que se pueda, por supuesto, pero siempre privilegiarlo por sobre una cirugía mucho más mórbida como es la queratoplastía penetrante. Eh, por lo tanto, es la queratoplastía endotelial en cualquiera de sus variantes el tratamiento de elección para esta disfunción. Y acá algunos términos que se ocupan en la literatura. Tenemos el DISEC como clásico, por decirlo así, en que los grosores son en general mayores a 150 micras. Eh, para los residentes, a eso me refiero a que hay endotelio, hay descemet, pero a la vez en el DISEC hay lamelas de estroma posterior, ¿cierto? Es ahí el grosor. Entonces, esto se mejoró al DISEC ultra thin, o sea, ultra fino, y en general eso se habla que son menores a 100 micras. Y por ahí en la literatura encontré el nano thin, y eso es menores a 50 micras. No sé, Osvaldo, si lo has visto menor de 50, pero los cortes que no han llegado, creo que el menos que yo he hecho es 60, porque igual es, aunque se programe el corte del microquerátomo, luego se mide por OCT,
y no es siempre tan exacto el grosor obtenido respecto al grosor planificado. Entonces, siempre hay ahí diferencias. Bueno, todo esto del DISEC digamos, se contrarresta con el DIMEC, que es un grosor, ustedes se fijan, o sea, comparado a un DISEC clásico de un 10%, que son grosores entre 10 a 15 micras, porque es estrictamente endotelio y DSM. No hay lamelas de estroma posterior. Y eso es súper importante por varias razones. Porque cuando se realiza el trasplante, vamos a ver más adelante, lo que se hace es una desmetorrexis, es decir, se extrae el endotelio con la DSM, y en el caso del DISEC, lo que uno está injertando es eso mismo, endotelio con DSM, pero adicionalmente lamelas de estroma, lo cual es un tejido adicional, una lamela más gruesa, ópticamente es diferente, hay mayor cantidad de aberraciones, antigénicamente es diferente porque estoy añadiendo un tejido, digamos, estromal, por lo tanto, riesgo de rechazo podría ser diferente también, lo es. La manipulación es la gran ventaja, es decir, la técnica para el cirujano, pero vamos a ver que no es la gran ventaja para el paciente en los casos, digamos, no complicados. Y entonces, para ponerlo a una imagen un poco más global, ¿por qué hacer queratoplastía endotelial y no penetrante? Las ventajas son varias, son las que aparecen aquí a la derecha, ¿cierto? Hay dos imágenes al centro, un DISEC en la imagen izquierda y un trasplante penetrante a la derecha. Ustedes ven que de partida ya visualmente es diferente. Acá hubo una cirugía, digamos, a cielo abierto, como es la cirugía penetrante, con suturas que pueden ser separadas, continuas, pero que requiere un largo periodo de recuperación, entre un año y medio, hasta que uno retira todas las suturas. Y la recuperación visual es súper diferente porque siempre hay, digamos, aberraciones altas, astigmatismos altos a nivel corneal, digamos hay que manejar post-injerto, que es todo un tema también. Y por supuesto las complicaciones mucho más severas que pueden ocurrir, ¿cierto? Una cirugía a cielo abierto, coroidio, expulsiva en casos muy graves, infecciones asociadas al tema de las suturas, el rechazo que ocurre es mayor versus la cirugía, digamos, endotelial. Y dentro de la cirugía endotelial tenemos como tres grandes, digamos, indicaciones. La distrofia de Fuchs, que en la literatura es lo más frecuente, vamos a ver que hay series de casos que llegan hasta el 90%, pero que en nuestro medio no es lo más frecuente. La queratopatia agulosa pseudofáquica en nuestro medio es bien frecuente, probablemente debido a una distrofia no diagnosticada o cirugías de cataratas más complejas. Y bueno, falla de injertos previos, ¿cierto? Penetrantes que han ido fallando con el tiempo, han ido perdiendo células endoteliales, es otra indicación de queratoplastía endotelial. Y esto quizás es lo que uno ve siempre en los congresos, es una revisión sistemática de Cochrane, pero esto es del 2018, entonces lleva, y probablemente, y la revisión fue el del año anterior, es decir, de cuándo partió esto, lleva un par de años, entonces hay estudios más recientes que vamos a ir revisando, pero esto es lo que uno ve repetido siempre, o sea, como que la gente se ancla un poco a este estudio para sacar todas sus conclusiones. Y lo que uno ve acá es que cuando se compara DIMEC versus DISEC, ustedes ven cómo se ve en el gráfico, ¿cierto? Lo que favorece al DIMEC en este caso es un ligero mejoría o digamos mejor resultado, mejor outcome en cuanto a agudeza visual. Mientras que en el DISEC la gran diferencia es que la dislocación, es decir, la cantidad de reflotamientos, etcétera, que son necesarios en DISEC es menor significativamente respecto a DIMEC. Y probablemente esa sea una de las grandes piedras de tope en hacer el cambio. Este es otro estudio mucho más reciente, de fines del año pasado, en la que se hace un metaanálisis y revisiones sistemáticas hasta este minuto. Entonces, probablemente este tiene mucho más peso. En este estudio se analizan, hay 7 estudios primarios, de los cuales 3 son randomizados, o sea, son con alto nivel de evidencia, 4 son unas cortes retrospectivas, y en términos promedio, el Fuchs representaba el 90% de lo que se hizo en este estudio, del análisis, de este metaanálisis. Se compararon ramas similares de Ultra Thin DISEC, 180 casos versus 170 de DIMEC. Fíjense cómo la cantidad de cirugías triple es bastante alta, es comparable entre ambas. Entre el DISEC, un 40% fue cirugía triple, es decir, cirugía endotelial asociado a FACO más lío. Para los recientes primer año, cuando uno hace una cirugía triple, uno se refiere a
cirugía de trasplante de córnea, sean cualquiera de sus versiones, asociado a Faco más lío. En este caso eran triple DISEC comprado y triple DIMEC en un alto porcentaje. Todos los ojos, al término de este estudio, eran pseudofáquicos, o sea, no hubo ningún trasplante fáquico, y eso es súper importante. Eh, o ya venían pseudofáquicos o le hacían cirugía triple, pero todos eran pseudofáquicos como outcome. Y se siguieron durante un año al menos, y fueron tres outcomes principales: agudeza visual, pérdidas celulares endoteliales y complicaciones. Estas son las características del, acá hay varios, pero que les quería solo mencionar. Ustedes ven en la imagen superior, destaqué en amarillo, digamos, los años, digamos, eran bien comparables de los pacientes, los que se hacía DISEC versus DIMEC. Si ustedes se fijan, el porcentaje que había de Fuchs en todos los casos era bastante alto. Y abajo, lo que quise destacar es los grosores, si se fijan, de los injertos. Se fijan cómo anda en torno a 70, 60, más o menos, ese era como el promedio de los grosores del DISEC. Y probablemente el estudio que aporta bastante a esto es el estudio del DETECT, que es el primero que aparece, que es de 2021, que es un estudio, digamos, randomizado, con bastante seguimiento a 2 años. Eh, es que es de lo que más se menciona en la literatura, porque hay varias conclusiones y un estudio bien diseñado. Esto en cuanto a huesa visual. Y vamos a traducir este gráfico que se ve, que viene directamente desde el metaanálisis, pero llevarlo a la práctica, que es lo que uno realmente nota. Y acá se fijan cómo la huesa visual, recuerden que este es uno de los outcomes primarios que analiza el estudio. Hay tres gráficos de plot acá. El primero a 3 meses, segundo a 6 y el tercero a un año. Si se fijan, la línea del cero del no efecto está al centro y lo que está destacado en verde hacia la derecha es el efecto favorable hacia DIMEC. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Si ustedes se fijan, hay un efecto en todas las visitas, en todos los controles de mejora huesa visual hacia el DIMEC. El efecto tiene menos dispersión y es mucho más marcado a los 3 meses. Si uno lo traduce eso a la práctica, ¿qué es lo que uno ve? Es una recuperación visual mucho más rápida. Es decir, los pacientes notan mucho más rápido el cambio de agudeza visual, uno nota el cambio en la transparencia muy rápido, lo cual trae otros beneficios. O sea, son pacientes que se pueden reintegrar a su vida laboral mucho más rápido. Los pacientes evalúan mejor el procedimiento porque en la sociedad actual hay una alta exigencia por resultados más inmediatos, a pesar de tratarse un trasplante. Y esa explicación viene dado porque uno restaura la anatomía misma, es decir, lo que se removió, en el caso del DIMEC, es lo mismo que se va a injertar. Eh, y vean que el efecto se mantiene al año, o sea, al año sigue habiendo un efecto más favorable aproximadamente de una línea que se mantiene en todos los controles. Hay estudios que vamos a ver más adelante que muestran que el resultado en las huesas visuales podría ser similar, pero ese mismo estudio que muestra las huesas visuales similares hace análisis de calidad visual con aberraciones corneales y muestra que DIMEC es superior. No es solo un tema de cantidad de visión y de rapidez, sino que también de calidad visual. Recordar que otra diferencia son las incisiones, con el efecto astigmático que produce, a pesar de que son incisiones pequeñas. En DIMEC es mucho más pequeño, los inyectores Gauger que ocupamos nosotros van de 2.8 a 3.2 en general, versus que en un... 2.4, Andrés. 2.4. 2.4 hacemos, sí, ¿verdad? 2.4. Gracias, Osvaldo. Tenemos de dos grosores diferentes. Mientras que en DISEC hacemos bastante mucho más ancho, ya son incisiones mucho más amplias, si es que ocupamos el bucin. Y acá les quería mencionar este estudio que aparece acá del 2020, que es bastante interesante, que lo voy a dejar ahí pendiente, porque habla de lo que se comenta en este metaanálisis, que es por qué se explica esta diferencia visual, en la cual hay menor aberraciones de alto orden. Y hay un estudio interesante que muestra este estudio de calidad visual, que se los voy a mostrar un poco más adelante, en el cual comparan, hacen pacientes con Fuchs, y es bien interesante porque hacen primero un DISEC en un ojo, esperan 6 meses y hacen un DIMEC en el otro, y comparan. Y también le preguntan al paciente qué ellos prefieren. Entonces ahí lo vamos a ver más adelante. Se lo vamos a dejar en stand-by el tema de la huesa visual. Vamos a pasar al segundo outcome de este metaanálisis, que es las pérdidas de células endoteliales.
Ya les puse una imagen de cómo en el fondo es el tapping y cómo es el desenrollar el DIMEC. Recordar que la pérdida de suelos endoteliales en este metaanálisis no mostró, digamos, diferencias significativas al año, pero nos faltan estudios de mucho más seguimiento para ver cómo se comporta a 5, 10, 15 años. Y recordar que el tema de las suelos endoteliales, por supuesto, que es lo que nos va a dar, lo que va a determinar en gran grado la supervivencia de este injerto. Hay muchos factores asociados, ¿cierto? Digamos, edad del donante, la complejidad de la cirugía, etcétera, etcétera, que pueden determinar la pérdida de células endoteliales en una técnica o en la otra. Y el tercer outcome que ustedes recuerdan de este metaanálisis son las complicaciones. Y ahí es superior DISEC. Es superior a DISEC, considerando, digamos, la complicación más frecuente. En el primer gráfico aparecen las complicaciones totales y en el gráfico B, que es el segundo, aparece solamente el refrotamiento o el rebubbling, eh, que sigue favoreciendo a DISEC. Es decir, el rebubbling puede ocurrir en ambas técnicas, en DISEC o en DIMEC. A eso me refiero cuando se disloca el trasplante, ¿cierto? Está este botón donante que se disloca, pierde su posición y entonces hay que entrar a refrotar, a hacer un rebubbling en cualquiera de las dos técnicas. Ocasiona probablemente pérdidas endoteliales, mayor manipulación, tiempo quirúrgico, si es que uno lo hace todo en el pabellón. Algunos casos se podrían hacer, digamos, de DIMEC, sobre todo en los que uno no necesita tanta presión. Uno lo podría hacer, digamos, en la lámpara, pero en general lo hacemos en pabellón. Eh, y también se vio que las cirugías triples también tenían más riesgo de dislocamiento. Eh, la cantidad y este gran temor de reflotamiento en DIMEC es bastante amplio según lo reportado en la literatura. Puede ir desde un 2% en cirujanos ultra expertos hasta un 82%, pero como promedio en todo se considera que uno de cada tres casos, incluso más, o sea, uno puede considerar hasta dos de cada tres casos. La verdad es que depende mucho, mucho de la manipulación, de la técnica, de lo que uno use. En general, lo que hemos usado para todos los casos de DIMEC es SF6, y porque se ha visto que con eso se reduce el riesgo de reflotamiento a aproximadamente en torno a un 12, un 10%, y que ese gas no afectaría, diluido al 20%, la cantidad de células endoteliales ni la huesa visual. Eso como gran complicación. Y la segunda gran complicación, obviamente, es que cuando uno quiere poner más gas, asegurarse que esto no se va a dislocar, puede poner mucho gas o mucho aire en el caso del DISEC, y eso va a aumentar la presión. Entonces, en general, hacemos una aerotomía profiláctica para prevenir casos de bloqueo, que obviamente en casos fálicos aumentan. Eh, pero esa es la segunda gran complicación, digamos, hipertensiones oculares post-op. Este es el otro estudio que les había mencionado, que me pareció bien interesante, porque a pesar de que son pocos pacientes, se hace un ojo, son 18 pacientes pseudofallidos con Fuchs, se analiza un ojo que va el primero a DISEC, DISEC ultra thin, o sea, grosores de 80 más menos 20, y más o menos a los 6 meses del primer ojo operado se hace un DIMEC del segundo ojo, y se evalúan los outcomes a un año y se evalúan varios outcomes, obviamente agudeza visual y varios otros. Probablemente los más interesantes tienen que ver con la cantidad de aberraciones corneales y la sensibilidad al contraste. Y lo otro interesante es la satisfacción del paciente. Le hacen un cuestionario bastante básico con 5 o 6 preguntas en cuanto a tiempos de recuperación, etcétera, pero me parece que lo más relevante es la última pregunta, que es como cuál preferirían ellos. ¿Vivieron las dos experiencias? ¿Con cuál se sienten más cómodos? ¿Cuál recomendarían? ¿Cuál se volverían a hacer? Y ahí vamos a ver el resultado. Acá los resultados a un año de este trabajo muestran que, uno, en la refracción objetiva, es decir, la medida de la esfera, digamos, en términos objetivos, sea con autorrefractómetro o aberrómetro, era más certera, digamos, en DIMEC que en DISEC. Eso no mostró diferencia en cuanto a la refracción, digamos, subjetiva, pero en la objetiva sí había algún efecto más marcado en DIMEC. Y el otro que ustedes ven acá, perdón, no sé si, bueno, no se movió. Pero bueno, el otro es la paquimetría. También tiene efectos, digamos, significativos de diferencia y eso obviamente tiene que ver con los grosores que se añaden en un DISEC versus un DIMEC. El otro resultado, bueno, no se ve acá, pero bueno, el otro resultado importante
ustedes ven acá, se comparan, digamos, las aberraciones corneales y cómo se correlacionan, se hace una correlación, ¿cierto? Estadística con la huesa visual. Y ustedes ven cómo en el caso del DISEC, analizando, acuérdense que las aberraciones obviamente varían de acuerdo al diámetro pupilar. En este caso, por ejemplo, a 4 milímetros, que en general es lo que uno mide para efectos refractivos, 6 milímetros es muy grande, en general a 4 es lo que uno mide generalmente. Fíjense cómo en DISEC se relaciona la huesa visual, ¿cierto? Con las aberraciones anteriores, con el astigmatismo anterior, con el coma total de anterior y con las aberraciones esféricas anteriores. Todos esos fueron, digamos, los efectos, digamos, significativos de correlación. Mientras que en el DIMEC también se correlaciona con aberraciones corneales totales y anteriores y con el astigmatismo. Lo que les quiero decir es que en el DISEC hay mucha mayor correlación con coma, aberración esférica, etc. Y eso tiene que ver con el remodelamiento y con la interfase que se produce de este estroma que uno añade sobre un tejido que uno removió solo de DSMET y endotelio. Entonces, esta interfase que uno agrega, uno pensaría que aporta mayormente a las aberraciones y por eso hay mayor asociación entre un DISEC y aberraciones que en un DIMEC y aberraciones corneales. Otro resultado interesante es la sensibilidad al contraste. Acá hay dos gráficos. El de la izquierda es en condiciones fotópicas, o sea, condiciones de alta luminosidad, versus el de la derecha, que son condiciones mesópicas. Y ustedes ven en la línea continua DIMEC y en la línea punteada el DISEC. Se fijan que siempre DIMEC va superior a DISEC. Y esto es más marcado, digamos, en las frecuencias espaciales medias, digamos, que es la parte media del gráfico, y mucho más marcado en el gráfico de la derecha, que son en condiciones mesópicas, ¿cierto? Es donde más se manifestaría, digamos, esta mejor sensibilidad al contraste, y tiene que ver, obviamente, porque, digamos, en condiciones mesópicas hay aumento del diámetro de la pupila, y por lo tanto las aberraciones que mencionamos anteriormente y todo eso juegan un rol fundamental en la calidad visual. Y finalmente, el cuestionario, una de las preguntas decía cuál ellos prefieren, siendo sometidos a ambos procedimientos, y los pacientes prefieren, 2 de cada 3 preferían el DIMEC por sobre el DISEC, habiendo vivido, digamos, las dos experiencias. Entonces, en conclusión, el DIMEC tiene una recuperación visual más rápida, en algunos estudios mejora huesa visual, en otros similar, pero la calidad visual es mejor en DIMEC respecto a DISEC. Por otro lado, el DISEC o el Ultra Thin DISEC tiene menor tasa de complicaciones, especialmente reflotamiento. Entre paréntesis, cuando me refiero a huesas visuales comparables entre DIMEC y DISEC, me refiero al Ultra Thin DISEC, o sea, el DISEC más delgado, no al DISEC clásico mucho más grueso. Ambos procedimientos, por supuesto, que son los adecuados para tratar disfunción endotelial y es el cirujano quien va a decidir, según cada caso, la complejidad, su comodidad, su expertise, qué es lo más adecuado. Y se necesitan estudios de mayor largo plazo para definir cómo la pérdida de células endoteliales, cómo se comporta el rechazo a largo plazo, etcétera, pero probablemente lo vamos a tener algún tiempo más, estudios de muchísimo más largo plazo. Eso.